La primera carta que se cree escribe Pablo es Gálatas, y Pablo la escribe en un momento en el que está bastante indignado. Algunos de los biblistas y algunos que han estudiado a profundidad la pluma de Pablo dicen que Pablo, cuando escribió Gálatas, probablemente caminaba de un lado a otro un poco desesperado, molesto, angustiado. Vamos a encontrar a Pablo en otras cartas ya con otro nivel de reflexión, de pausa. Pero en Gálatas Pablo está como rompiendo algunos de los paradigmas y de las circunstancias que él veía que podían destruir los diseños de Dios en una persona o en la iglesia. Y quiero pedirle que lea conmigo Gálatas capítulo 5 y el versículo 7. Pablo dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo está hablando de la vida de la fe. En algún momento la equipara a una carrera. Notará usted que Pablo está en la época en la que tiene que confrontar todo el sistema de Grecia, el establecimiento de las competencias de los llamados Juegos Olímpicos. Pablo sabía muy bien el tema de la competencia, y ahora Pablo está en medio de un público en el que se da cuenta que tiene que utilizar herramientas que ellos conocían bien. Las carreras eran bien conocidas. Ahora Pablo equipara la vida de la fe a una carrera. Si alguna vez usted ha corrido, ¿quiénes han corrido alguna vez? Yo no sé si yo le he contado que yo, siendo muy jovencito, corrí 100 metros planos y corría muy rápido. Bueno, todavía lo hago, pero ahí habían varias características que yo recuerdo cómo éramos entrenados para correr. La voz del entrenador era absolutamente indispensable. Escuchar su voz era determinante en el proceso de la competencia. El proceso de acomodarse en el orden de la partida para salir era determinante. El sonido que nos daba la largada para correr aún mucho más. Muchas personas podían perder la carrera por haberse distraído un segundo. Yo recuerdo la voz de quien me entrenaba y me decía: tú tienes una salida muy veloz. Si logras salir como tú sabes hacerlo, ganaste. Si te descuidas un segundo al salir, perdiste. Y entonces, como que estas lecciones del haber corrido, extrapolándolas a la vida espiritual y a la vida de la fe, hoy sirven mucho. Porque la vida de la fe es comparada a una carrera. Entonces hay una serie de circunstancias que se equiparan a la vida de la fe. Pablo habla de estorbar a no obedecer la verdad. ¿Qué puede estorbar? Puede estorbar una desviación de un principio espiritual. Puede estorbar una circunstancia a la que te enfrentes en la vida. Puede estorbar las palabras de otra persona que te alejen del propósito de Dios. ¿Estamos? Y Pablo dice: ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Ahora, si podemos parafrasear este versículo, diríamos que el objetivo por el cual estamos corriendo la carrera de la fe, ¿cuál es? Está implícito en el versículo: obedecer la verdad. Estamos corriendo una carrera de fe.
Y el objetivo de esta carrera de fe es obedecer a la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Si hablamos de una competencia y hablamos de un entrenador y hablamos de una voz, vamos a entender qué voz debemos escuchar. Ahora, Pablo empieza a hablar de su propia experiencia de la carrera de la fe. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 1, Pablo va a empezar a usar ciertas frases que aluden a la carrera, que aluden a las adversidades, que aluden a los problemas, que aluden a las circunstancias de la vida. Dice Pablo en el capítulo 1, verso 12 de su primera carta a Timoteo. Para mí este versículo es transversal en mi vida. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Señor, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, Pablo está hablando que quien lo fortalece es Cristo. Es probable que te encuentres a lo largo de la vida muchas personas que te juzguen por dos cosas: que te juzguen porque te ven muy derrotado, o que te juzguen porque te ven muy firme. Es extraño esto que estoy diciendo, pero hay gente que te puede juzgar y decirte, pero ya. O hay gente que te puede juzgar porque te dice, ¿y por qué estás tan bien? Y en últimas, quien va a fortalecerte a ti a lo largo de la vida es Cristo. Quien te va a dar la fortaleza para pelear, para caminar, para obedecer, para vivir. Quien te va a dar la fortaleza para correr esta carrera llamada la carrera de la fe es Cristo. Se lo voy a decir en otras palabras: no se puede correr sin Cristo. Dice, habiendo sido antes blasfemo, está hablando de él, perseguidor e injuriador. ¿Qué clase de hombre era este? Blasfemo, perseguidor, injuriador. O sea, mire las características de este Pablo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, el cual es inmortal, invisible, al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál mandamiento? A ver, es importante que podamos verlo. A ver, por favor, devolvámonos hasta que usted lo agarre. Verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo dice que lo llamó a predicar, para hablarle a los pecadores, para establecer. Y le dice a Timoteo, te voy a encargar este mandamiento. ¿Cuál? Que prediques, que obedezcas, que corras la carrera de la fe, que no te detengas, que avances. Ahora, yo vengo hoy apostólicamente para encargarles a usted un mandamiento. Para encargarles a ustedes un mandamiento. Imagínense que estamos en la línea de partida y yo estoy parado y le digo, hermano, prepárese, que vamos a correr. Es más, ya venimos corriendo por años, vamos a seguir corriendo. Hermano, póngase a mi lado, alístese. Le voy a garantizar que vamos a llegar a la meta. Pero le voy a garantizar que en el camino tendremos dificultades, pero vamos a llegar a la meta, lo vamos a lograr, porque Dios está de nuestro lado. Ahora mire lo que Pablo le dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿a alguno de ustedes Dios le ha hablado a través proféticamente en algún momento de alguien o a través mío? ¿Alguna vez usted ha recibido una palabra profética? Levánteme la mano. ¿A quiénes de ustedes alguna vez yo he profetizado sobre su vida? Levante la mano. ¿Sabe que me alegra mucho ver tantas manos levantadas? Porque eso implica que hay un ejercicio profético muy claro.
Yo me he encontrado tanta gente a lo largo del mundo que corren, me dicen, usted me profetizó. Muchos pastores, muchísimos, que me dicen, usted me sacó en un estadio, yo era un jovencito y usted profetizó, usted me habló, usted dijo esto, usted profetizó sobre mi vida. Y eso me bendice mucho. Ahora, piensen algo. ¿Cuánta gente puede ser marcada por una profecía? A Timoteo le habían dado muchas profecías. ¿Quién cree usted que era el que más le había profetizado? Pablo, sin lugar a dudas, Pablo. Y le dice, te voy a encargar que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites, término militar, milites, te pares como buen soldado por ellas y milites la buena milicia. Iglesia, nosotros somos parte de una milicia espiritual llamada por Dios para pelear una batalla. Y Pablo le está diciendo, manteniendo dos cosas que necesitas mantener. Número uno, necesitas mantener la fe y la buena conciencia, y ahora me detengo. Desechando, o sea, hubo dos personajes que desecharon la fe y la buena conciencia. Dice desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay muchos más que dos, pero Pablo va a mencionar a dos. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Me llama la atención que Pablo utiliza la palabra naufragaron. ¿Y por qué naufragaron Alejandro, Himeneo y otros más? Yo puedo llenar esta lista de Pablo con nombres. A lo largo de mi vida como pastor he conocido a mucha gente que ha naufragado. Ahora, ¿por qué naufragaron? Y déjeme definir naufragio antes de detenerme en la fe y la buena conciencia. Naufragar se puede definir como hundirse, pero también como quedar destruido. También podríamos decir que naufragar es perderse, salir mal o irse a pique. Lo voy a dejar unos segundos en pantalla. Cuando decimos que un barco naufragó, ¿cuál sería la palabra más apropiada ahí en esa lista? Hundirse. Cuando decimos que un hijo de Dios naufragó, ¿cuál sería la palabra más apropiada? Yo creo que todas caben, pero dígame cuál pondría usted si decimos que un hijo de Dios naufragó. Quedó destruido. Yo diría que esa es muy clave. Perderse también. Perderse es una palabra que además aparece mucho en la escritura. Aunque irse a pique no le caería nada mal a alguien que naufraga. Ahora, en este concepto Pablo está diciendo no debemos naufragar. Y yo quiero venir hoy apostólicamente a usted para decirle estamos en una carrera y usted no va a naufragar. Es más, no vamos a naufragar. Hace muchos años Dios me llamó y me comisionó este ministerio y me llamó a navegar y a pilotear esta nave. Y yo vengo aquí parado como general al mando para decirle a usted, no vas a naufragar, tu familia no va a naufragar, tu fe no va a naufragar, tu vida no va a naufragar, el llamado que Dios te dio no va a naufragar, el ministerio que tienes no va a naufragar, la vida de fe que tienes no va a naufragar. Y tienes que pararte con mucha fuerza para entender esto. Si va a aplaudir, hágalo fuerte. Ahora, déjeme tomar cada una de las acepciones de esta palabra. Hundirse. La Biblia dice que nadie cae de repente. Y usted va a ver cómo la tiniebla comienza a trabajar en el proceso de querer debilitar tu fe. Y comienza a debilitar tu fe a través de dos elementos. Pablo habla de fe y buena conciencia. La conciencia está ligada a la mente. La conciencia está ligada al alma, pero también al espíritu. Y uno de los campos de batalla donde el enemigo trabaja más constantemente es la mente. Y ahí es donde vamos a tener que sacar la espada y pelear. Porque empiezan a haber una serie de pensamientos cruzados que comienzan a atacar, a tratar de destruirte, a dañar. Pensamientos que empiezan a venir a bombardearte, a tratar de desestabilizar tu estabilidad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mantén la fe. Mantener la fe es mantener la estabilidad de mi fortaleza en Dios, entendiendo que Dios es bueno.
entendiendo que Dios es soberano, entendiendo que Dios es eterno, entendiendo que Dios es grande. Y cuando nosotros respetamos la soberanía de Dios, nuestra mente descansa. Necesitamos entender estos principios porque Pablo le está diciendo: no permitas que tu conciencia se debilite. Ahora, la conciencia se puede debilitar en tanto tú consideras en poco la obediencia. Acuérdate de algo: al fondo del camino hay una meta que dice: lo logré. Y el que lograste es caminar en obediencia todos los días de tu vida. Que no haya algo de ti que sea encontrado falto delante de Dios. Que nos podamos levantar cada mañana, hacer un checklist delante de Dios, un chequeo. Dios, aquí estoy, Padre, que mi vida te pueda honrar, que mis pasos te honren, que mi vida te honre a ti. Perdóname, lávame, límpiame. Padre, quiero caminar en obediencia. Quiero todos los días obedecerte. Quiero honrarte con mis palabras. Quiero honrarte con mis pensamientos. Quiero honrarte con mi vida. Pregunto yo: ¿se le ha venido alguna vez un pensamiento equivocado a la mente? De cualquier tipo, no voy a mencionarlos. Cuando se vienen, en ese momento viene deshonra porque el pensamiento comienza a gobernar la manera y el patrón de vida. Y ahí es donde nos tenemos que parar y decir: saco esto de mi mente. Mire, entender a Dios, es imposible entender absolutamente el pensamiento de Dios. Es posible obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Pablo está diciendo: no te hundas. 2, no te quedes destruido. No permitas que la tiniebla te gane tanta batalla y ventaja hasta que puedas quedar debilitado y destruido. La soberanía de Dios y aceptarla nos da ventaja en el camino de la vida. Entonces uno se para y mira el presente, pero mira por delante. Y dice: hay mucho por pelear. ¿Quiénes tienen hijos pequeños aquí? Piensen en todo lo que tienes por delante, los que son abuelos. Piensa en el camino de la vida en el cual Dios nos ha plantado, la responsabilidad que tenemos por levantar a generaciones para Él. Pelee, levántese, alce sus ojos y mire: Dios es bueno y soberano. Ahora, mi palabra para usted hoy como apóstol es: no naufrague. No naufrague. Puede naufragar cualquiera. No naufrague. Afírmese, párese firme. Establezcase en Dios. Ponga prioridades en la vida. ¿Qué es lo más importante? Obedecer. De ahí en adelante, Dios responderá por ti. Y entonces me devuelvo al verso 19 de Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia. Nuestra fe tiene que estar inamovible. Nuestra fe no depende por las circunstancias de la vida. Mire, el caminar de la vida va a presentar muchas circunstancias. Algunas las vamos a entender, otras no. Porque si Dios no te lo quiere revelar, Él decide no revelártelo. Es Él. Y necesitamos pelear por lo que viene por delante. Por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestros tataranietos, por las generaciones en esta ciudad. Mantén tu fe. No des un paso atrás. O sea, no te pelees con Dios. Necesitamos decirle: Dios, aquí estamos. Tú eres Dios. Se vale llorar, pero también se vale reír. Se vale estar triste, pero también se vale estar alegre. Entonces, ¿que te van a culpar porque lloraste o porque estás riéndote? Siempre van a haber los que te culpen por cualquiera de las dos cosas. Pero tú sigue, tú avanza. Apóstol, ¿y hoy por qué está feliz? Porque le estoy sirviendo a Dios, porque estoy con ustedes, porque Dios está en medio de nosotros. Eso me hace feliz.
Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15. Le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y entonces Pablo está diciendo: preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, evita profanas y vanas palabrerías. Hay palabras que son de más y tienes que pararlas. Hay cosas que no estás llamado a hablar. Hay cosas que Dios te dice: cállate. Hay otras, y no solo está ligado a la doctrina, a la sana doctrina, a la fe, está ligado a tus palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Se da cuenta que el objetivo de la tiniebla es trastornar la fe, es desviar la fe, es quitar la estabilidad. Pero el fundamento de Dios está firme. Subrayen eso en la Biblia. Por favor, párense en esta ancla. El fundamento de Dios está firme. Y entonces eso ubica la fe y pone anclas en el fundamento de la fe. Hermano, míreme. La vida eterna nos demanda obediencia. Ahora, muchas cosas para desobedecer, porque desobedecer no es solo inmoralidad. Desobedecer no es solo un pecado así horrendo. Desobedecer es desalinearte de los propósitos de Dios. Yo no quiero servir a Dios, yo estoy cansado, me ha tocado duro la batalla de la fe. Hermano, míreme, a mí me ha costado pelear batallas muy altas, y estoy parado aquí como apóstol llamándolos. No pueden naufragar. Párese firme. Estoy llamando a un ejército que Dios llamó. Estoy convocando a hijos del Altísimo para que se paren firmes la mañana de hoy. Levanten su voz y digan: aquí estoy para pelear la batalla de la fe. Aquí estoy para pelear la batalla de la fe. Dios, no entiendo cosas. No las vas a entender todas. Me gustaría entender esto. De pronto Dios dice: espérate y un día te lo digo. O de pronto dice: no. O de pronto dice: es esto. Necesitamos caminar honrando a Dios con nuestras decisiones. Recuerda, te van a cuestionar si lloras, o te van a cuestionar si te ven reír. Es tan fácil leer Génesis y leer todo lo que vivieron ellos. Es tan fácil trasladarse al libro de Job y ver a un hombre parado como Job. Pues es tan fácil ver a Abraham: sacrifica a tu hijo. Es tan fácil. Es tan fácil ver a un Pablo al que le atan un cinto y le dicen: vas a padecer mucho. Pudo haber dicho: uy, esto no es conmigo, yo me voy de aquí. Es tan fácil ver a un Esteban siendo apedreado, y en vez de maldecirlos, dice que vio los cielos y al Hijo de Dios sentado a la derecha, y el rostro resplandecía como un ángel. ¿A qué estamos jugando? ¿En qué camino estamos caminando? En el mismo, con otras circunstancias, pero es el mismo Dios. No naufragues. Piense en las cosas por las que tiene que pelear. Piense en las cosas en las que Dios ha sido bueno. Pregunto: ¿cuál gana en la lista? ¿Las difíciles o en las que Dios ha sido bueno? La lista va por acá, las otras difíciles van. Uno quisiera en la vida no enfrentar cosas, dígamelo a mí. Entonces no naufragues.
No dejes que tu mente naufrague. Tu mente debe estar firme. No dejes que tu alma naufrague. Usando palabras de profeta, el alma es como un potro salvaje. A veces hay que montársela encima, ponerle un lazo y hacerle al estilo llanero, una llave y al piso. Y el alma dice: suéltame. Dice: no te suelto hasta que no te sujetes al Espíritu. Padre, hoy, apostólicamente, en esta casa en la que tú nos has puesto, manifiesto tu favor y tu misericordia. Manifiesto tu bondad y tu fuerza. Manifiesto tu autoridad y tu fortaleza. Manifiesto en cada uno de tus hijos que no naufragan, que se fortalecen y se afirman en ti, a pesar de las dificultades propias de la vida o de lo que cada uno de ellos esté viviendo. Padre, hablo a tus hijos fortaleza. Padre, hablo a tus hijos fe. Padre, hablo a tus hijos fuerza. Padre, en el nombre de Jesucristo hacemos vallado de fe, vallado de fortaleza. Diga fuerte: Padre, me afirmo en ti. Padre, me afirmo en ti.